Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te llene de bendición en esta hermosa tarde. Quien te habla y te saluda es tu hermano y amigo Robert Rosario, siervo de Jesucristo, ministro por la misericordia y la gracia del Espíritu Santo del Señor y del Señor Jesucristo. Te hablamos en esta manera profética, un saludo profético para que te motives a buscar cada día más de Cristo Jesús. Vine a darte una palabra de parte del Dios viviente, a transmitírtela, para que tú entiendas de que fue Dios quien te eligió, de que fue Dios que te escogió para grandes cosas, para que los grandes y sabios entiendan de que Cristo no tiene acepción de persona, porque la Biblia dice que a los grandes y a los sabios Dios lo va a avergonzar. Yo quiero rapidito irme contigo a la palabra del Señor, la cual se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 15. Leemos la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dice: ustedes no me escogieron a mí, yo lo escogí a ustedes. Padre, te damos gracias por esta hermosa palabra, las cuales son leídas, las cuales son vida y eficaz, las cuales son más cortantes que una espada de doble filo, que cortan tanto como de allá y para acá, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues bien, el tema que yo te traigo en esta hermosa tarde es sobre elección. ¿Qué significa la palabra elección? Escoger a alguien cuyo es candidato para una posición, cargo o nivel. Entonces, la palabra nos relata en esta cita bíblica y nos habla de la elección de Dios sobre la humanidad. ¿Por qué Dios escoge a los gentiles? ¿Por qué Dios establece el orden en esta multitud, en estas personas? Cuando hablamos de elección, hablamos de que Dios escoge a una persona para algo especial, para algo extraordinario, para una misión especial, para ponerlo en una posición o entregarle una responsabilidad. Y si usted se da cuenta, gente de YouTube, que la palabra escogido viene también de la palabra elección. La palabra elección nos profundiza y nos lleva a esta historia. Dios escoge a los gentiles para hacerles saber, aleluya, a los judíos que él a lo suyo vino, pero a él no les recibieron. Mas los que le recibieron le dio potestad de ser hijo de Dios. O sea que todo aquel que Dios escoge y elige de una rama, de una generación, de una familia, le da la potestad de ser hijo de él. Dios reconoce que aquí la humanidad le pertenece a él. Dios reconoce que él tiene un plan para la humanidad. Y si usted se da de cuenta, la humanidad sin Dios no es humanidad, sino es creación, es hechura solamente. Para la humanidad ser hija de Dios, ellos tienen que reconocer que Dios es su Padre, que Dios es todo, que hay un solo Dios. Entonces, cuando Dios no habla en el pasaje bíblico de que Él escogió la humanidad, Juan estaba en comunión con el Padre en ese momento. Juan estaba de rodillas
en propósito, apartado para Dios en ese momento. Y ahí el apóstol Juan recibe esta revelación. Ahora yo me pregunto, ¿cómo Juan oyó la voz de Dios? Porque él era un escogido. Él entendió su llamado. Ahora Juan escuchó la voz de Dios por la conexión que Juan tenía. Juan escuchó la voz de Dios porque él entendía el lenguaje del Espíritu Santo. Ahora, los que no entendían que eran hijos de Dios era la humanidad que estaba afuera, que necesitaba escuchar esta palabra. ¿Por qué Dios habla en este tono? Porque Él es el único Padre sobre toda la tierra, que es capaz de hacer y deshacer, quitar y poner, ordenar y desordenar. Por eso Dios no escoge a la gente de balde. Por eso Dios no llama a la persona por llamarla de balde. Si usted se da cuenta, aquí también como punto de partida hemos escogido un personaje llamado David. Dice que David estaba pastoreando las ovejas. Dice que cuando David pastoreaba las ovejas, David mataba osos y leones. David era un tipo que estaba criándose en el pasto. Era un tipo que tenía conocimiento de lo que era el ganado, la ganadería. Y dice la historia de que David, cada vez que un oso o un león, él lo mataba con sus manos. Y al David matar este oso o este león con sus manos, usted se pone a estudiar este pasaje bíblico y encaja con lo que yo le estoy diciendo. Cuando Dios te llama, tú eres como David. Aunque la gente te desprecie, aunque la multitud te aparte, Dios te tiene en una posición que no es todo el mundo que tiene. En este directo, en esta transmisión en vivo, yo te estoy diciendo que cuando Dios elige una persona por encima de lo contrario, entonces Dios comienza a glorificarse. Me imagino yo como Juan estaba sorprendido, aleluya, a recibir esta visión, esta revelación. La palabra elección viene siendo escoger, o sea que Dios escogió la humanidad con el fin y el propósito de salvarla. Quizá la humanidad para el enemigo en la eternidad estaba perdida, pero Dios le dio algo a la humanidad que a él le pertenece, que por eso es que el enemigo ataca tanto a los hombres y a las mujeres de toda la tierra, para que ellos no lleguen al propósito de Dios. Dios tenía un propósito, y era que el propósito de esta humanidad agradara y sirviera al Todopoderoso. Si usted se da cuenta, aquí en este versículo, aquí en este capítulo, aleluya, la palabra elección es escoger un vaso de honra, escoger algo especial, escoger algo para usarlo con el fin de Dios glorificar y mostrar su gloria a los que no lo conocen. Porque Dios le dice a Juan, dímele a mi pueblo que ellos no me cogieron a mí, sino yo a ellos. En pocas palabras, lo que eso quiere dejar dicho es que la humanidad a veces cree que tiene el control de toda la cosa. La humanidad a veces cree que tiene el control de la tierra, del cielo, del mar, la alabanza, de los alimentos, de las aves en el cielo, y Dios le dio esa autoridad. Pero lo que la humanidad no puede olvidar es que cuando Dios obra en misterio, cuando Dios camina en senderos ocultos, ¿sabe lo que puede pasar? Ahí Él puede sorprender a una persona para escogerlo, para usarlo. La persona que menos tú crees es la que ya Dios tiene cogida. Nunca puedes despreciar a alguien que porque sea pequeño, que porque apenas esté comenzando a predicar, que porque apenas esté en el campo, que porque apenas esté, gloria a Dios, allá en lo último. ¿Sabe qué es lo que pasa o lo que puede pasar? Quizá Dios, aleluya, lo tiene pendiente y quizá tú lo tengas de lejos. Porque cuando David se da cuenta, gloria a Dios, de que hay un profeta en la casa, el profeta se llama Samuel. Y dice que después que Saúl pecó, que desobedeció a Dios, fue desechado. Dice que al Saúl ser desechado, dice que al Saúl ser olvidado, ahí usted se da cuenta que Dios eligió a David para ponerlo sobre el rey de Israel. Pero antes de Dios darle reinado a David, David tuvo que ser procesado. Dios no entrega reinado a gente que no están preparados. Gloria a Dios. Por eso Dios estaba hablando con Juan para preparar al pueblo para que ellos eligieran a Dios como su único rey.
Por eso Dios le dice, yo estoy por encima de cualquier rey, porque yo le elegí a ellos. Yo le di rey a ellos para que ellos entiendan que yo estoy por encima de todo. Entonces, no da problema a veces reconocer que de Dios es el poder. No da brega a veces reconocer que de Dios es la gloria. A veces Dios no entrega un ministerio, Dios no escoge para una misión, Dios no entrega una bendición y a veces queremos pasarle por encima a Dios. Ya no nos queremos presentar como siervos. Alábalo, sierva, gloria a Dios. Ya no nos queremos presentar como un hermano. Queremos presentarnos como el ministro, el apóstol, el obispo. Queremos darnos bombos, darnos platillos, robarnos la gloria, robarnos el show, ser el pavo real de la iglesia, que todos nos miren, que la cámara nos enfoquen a nosotros. Juan estaba en el secreto cuando Dios le habló. Si Juan no estuviera en el secreto, Juan no recibe esta información de parte del rey, esta revelación. Parece ser que Dios se dio cuenta como que había un complot, había un problema en el pueblo y Dios dijo, pero ven acá, ellos creen que ellos me cogieron a mí. Vamos a cambiar el edicto, vamos a cambiar el parlamento, vamos a cambiar el sistema que había, el muñeco que estaban formando, el lío que se estaba armando. Vamos a decirle a ellos que yo soy el Dios de ellos, que ellos no son los dueños míos, sino yo soy el dueño de ellos. Usted está en el mundo, pero usted es hijo del dueño del mundo. Usted es hijo del creador. Si Dios no crea el oro y la plata, hoy en día usted no tuviera la capacidad, no tuviera la forma de cómo sobrevivir en la tierra. Si hoy en día usted como cristiano no tuviera el Espíritu Santo, hoy en día usted no cantara lindo, usted no predicara lindo, usted no profetizara lindo. Entonces, por un don usted se cree mejor que otro. Nunca podemos ignorar cualquier cosa que nos pase, porque a veces Dios permite la cosa para bajarnos el ego, para bajarnos la altivez, para bajarnos el orgullo, para bajarnos la altanería. Mientras Saúl se creía grande, ya Dios tenía un David en la cueva. Oye, qué misterio. ¿Está oyendo? Mientras Saúl se creía grande, ya Dios tenía un David en la cueva. Dios mío. Y el David que Saúl tenía y el David que el Dios tenía en la cueva, era un David que iba a sobrellevar el pueblo. Era un David que iba a saber llevar el pueblo bajo los mandatos divinos del Padre. Y así hay personas que parece ser que se le ha olvidado que Dios es su rey, que Dios es su aleluya, que Dios es soberano, que Dios es el que todo lo puede, que sin Dios nada pueden hacer, que todo lo puede en Cristo que le da la fuerza. Parece que ellos se le ha olvidado ese versículo. Si ustedes ven sonido en la transmisión, es porque hay una interferencia. Gloria a Dios. Entonces, aleluya, tenemos que aprender, mis santos hermanos. Tenemos que aprender, mis santos hermanos, de que reconocer es necesario, de que no perdamos el tiempo por perder el tiempo, de que Dios nos escogió, de que Dios nos libertó, de que Dios nos dio vida, de que Él nos dio salvación, de que Él nos dio el gozo. Sin ese Dios nosotros no podemos hacer nada. Sin ese Dios nosotros no podemos vivir en esta tierra. Sin ese Dios David no mata a Goliat. Sin ese Dios Moisés no cruza el Mar Rojo. Sin ese Dios Abraham no se convierte en el padre de la fe. Nosotros no fuéramos hijos de Abraham, ni Abraham padre de nosotros. Porque la misma Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 3, versículo 15, 4 en adelante, al 10, dice que de estas piedras Dios
levantó hijo a Abraham. Sí, porque ellos venían con una actitud a hablarle a Juan de que ellos sí conocían la salvación, pero no conocían a Dios. ¿Está oyendo? De que ellos conocían la salvación, conocían la palabra, pero no conocían al Dios de la palabra. Entonces, ¿qué tú esperas para conocer a Dios? ¿Qué tú esperas para entender de que Dios es el dueño tuyo? ¿Qué tú esperas para entender de que fue Dios que te eligió a ti? Si tú supieras de que Dios es el único Dios sobre la tierra, no perdieras tu tiempo buscando otros dioses. Porque la Biblia dice en el libro de Números, libro de Números 4:15, tienen ojos, mas no ven, alaba. Tienen mano, mas no palpan. Tienen boca, mas no hablan. Tienen oído, mas no oyen. Esa palabra la repite 2 veces en 2 libros, Éxodo y Números. Porque la idolatría estaba gobernando en esos tiempos. El problema del que Juan le habló a ellos de que Dios era su dueño era porque había idolatría. Y al haber idolatría, entonces había un desorden, un desenfreno. Por eso Mateo no se equivoca y dice, no podemos servir a 2 señores. Ay, o amarás a uno aunque sea cojeando, o amarás a otro. Así a nosotros nos gusta el mensaje de bendición, de prosperidad, del que Dios te da, que Dios te da un carro, que Dios te da una casa, que Dios va a matar a tu hermano. Ajá. Mire, el diablo se lo va a llevar a usted. El enemigo se lo va a llevar a usted. ¿Por qué digo esto? Porque cuando una persona se olvida de que Dios existe, es un ateo. Se vuelve ateo totalmente. Hay cristianos que son ateos. Oye, hay cristianos que son ateos. ¿Cómo lo confirmo? Fácil. Cuando le pasa un problema, dicen, Dios me ha dejado solo. Ya tú estás como los ateos. Dicen, Dios que me dio la espalda. Dicen, Dios que me abandonó. Dios que nos metió en este lío, que ahora vino Josué y que acopió a Moisés a decir que vamos a cruzar el Mar Rojo, el Jordán, como que él es Moisés. Dios escogió a Josué para salvar el pueblo. ¿Cómo se glorificó? Mientras Josué callaba y el pueblo criticaba, Dios se glorificaba a través de Josué. Entonces, la Biblia dice y registra que el que quiera ser más grande será el más pequeño. Que el que quiera creerse la última Coca-Cola del desierto será el aguadazani del freezer del colmado de tu casa. Ahora, ¿cómo yo puedo reconocer que Dios es soberano? Humíllate. Humíllate. Cuando tú reconoces que Dios es soberano, que Dios te llamó, que Dios te dio la capacidad de todo, de sobrevivir, de andar, de pensar, la manera de vestir, te suplió, te guardó de cualquier problema, y tú no le das la gloria a Dios, tú eres un mal agradecido. Entonces tú dices que, no, que qué suerte yo tengo de que me libré de ese problema. Qué dicha yo tengo, qué chepa. Dios te libró. Dios te libró. ¿Por qué Dios te libró? Porque a Él le plació. Porque el propósito que Dios tiene para ti es grande. Gloria a Dios. Por eso Dios le habló a Juan y le dijo, dile a ellos que yo lo elegí porque tengo un propósito, tengo una meta, tengo una visión, tengo un plan B, y el plan B era Cristo. Porque Juan tenía una revelación terrible, hermano. Ese hombre era un profeta fino. Dios le hablaba a quemarropa. Dios le decía, esto es así, 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 así. Y no dibujaba la cosa. Pero hoy en día vemos los profetas como quisieron sacar a Dios ellos del altar.
Ahora ellos están metiendo a Dios con profecía barata, falsa. Dan nombre y apellidos inventados. Entonces, Dios es uno solo. El Espíritu Santo va en la misma par con Dios. Y Cristo es el mismo Dios. Pero ellos trabajan en una manera conforme, unánime. Por eso Dios estableció este orden. Dile a ellos que yo soy el único Dios. Dile a ellos que ningún Dios por encima de mí. Dile a ellos que yo soy el único gobernador del mundo entero. Dile a ellos que yo soy el único que tiene la última palabra. El que quita y el que pone, el que da y el que da y el que multiplica. Entonces, para no cansarte mucho, para no aburrirlos con esta palabra, yo siento de Dios decirte a ti que reconozcamos que de Dios es el poder, que reconozcamos que de Dios es la salvación, que reconozcamos que Dios es el que te quita, el que te da, el que pone y el que dispone. Dios es el único que puede establecer el orden. ¿Por qué tú crees que en el libro de Génesis Dios tuvo que mandar al Espíritu Santo a la tierra a ordenar todo? Porque Él estaba allá arriba, observando cómo el Espíritu Santo estaba trabajando, mientras parece que Él y el Señor Jesucristo, su Hijo, estaba a la diestra del Padre, observando todo. Vamos a ponerle la luz, vamos a ponerle el agua a la gente allá abajo en la tierra, vamos a ponerle los animales para que puedan sobrevivir, la hierba verde del campo, los árboles, las aves del cielo, los peces abajo en la tierra. Vamos a darle agua lluvia para que se puedan alimentar, asear, hasta que llegó el pecado. Llegó el pecado. El pecado hace que la ignorancia entre. ¿Y qué es la ignorancia? Es el no rendirte a Dios. Es el no reconocer que Dios es soberano. Es el no reconocer de que Dios es tu pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Muchos leen ese versículo y lo tienen cogiendo polvo en una mesa de noche, con la Biblia abierta, a veces en el Salmo 91. No tiene efecto, porque no están viviendo la palabra. Ustedes me perdonan que bajé un poco recio hoy. Pero hoy Dios te está fortaleciendo a través de esta palabra. Por si olvidaste de que Dios está contigo en la buena y en la mala, a ese nunca te deja. Es el que camina contigo. Es el que llora contigo. Es el que intercede por ti. La Biblia dice en el libro de Corintios 2:18, no hay un Dios entre Dios y los hombres, cuyo nombre es Jesucristo. Yo creo que primera en Tesalonicense o en Corintios. En Tesalonicense o en Corintios tiene que estar esa cita bíblica. No hay un Dios entre Dios y los hombres cuyo nombre es Jesucristo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Tratemos de reconocer de que Dios es soberano, de que Dios es fiel y de que a Él nadie lo quita de su posición. Porque Satanás quería quitarlo, pero lo quitan a Él. Amén. Dios te guarde.